Hola chicos, bienvenidos a la disección virtual. Esto es muy divertido, me lo he pasado muy bien preparándolo. Vamos a ver, no tenemos laboratorio, no tenemos, algunos me habéis escrito diciendo que no tenéis el material de disección, que os lo habéis dejado en Málaga y estáis en vuestras casas fuera de Málaga. Lo entiendo perfectamente porque yo tampoco tengo material de disección. Entonces vamos a hacer lo que podamos. Mirad, aproxímate para acá, me está ayudando mi hija Julia que está haciendo de cámara. Mirad, una pinza. Afortunadamente yo siempre en el coche llevo una pinza de disección, pero porque se me caen todas las cosillas por el lateral y siempre llevo una pinza y mira por dónde me ha venido, fenomenal. Una pinza. Si no tenéis una pinza de disección, una pinza de depilar. Nos la apañamos con eso. Una tijera, la más punta, recta y fina que tengáis. Una tijera de costura, todo el mundo tiene en la casa, pues una tijera de costura puede servir perfectamente. Si no, una tijera de uña, pues una tijera de uña. Fijaos, yo tengo aquí una tijera cuando mis hijas eran pequeñas, de los trabajos manuales, pues ya está. Y muy importante, una aguja enmangada. Yo, por supuesto, no tenía aquí una aguja enmangada. ¿Qué he hecho? Me la acabo de fabricar. ¿Cómo? He cogido un rotulador viejo y una aguja de coser. He quemado el rotulador, como es plástico se deshace, y he metido la parte roma de la aguja. He esperado que se seque y ya tengo una aguja con mango. Eso significa aguja enmangada. Pues ya tenemos una, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a empezar a estudiar un pez. Vamos a hacer una disección completa. Vamos a utilizar para esto, yo he cogido una caballa. La bandeja que voy a utilizar, pues la tapadera de un tupper grande que tengo, y aquí tenemos nuestra caballa. Mirad, importante, voy a quitar esto de aquí. Estoy como arguiñano, con la mezclando, ¿cómo se llama esto? No sé cómo se llama, pero algo de esto para hacerlo más ameno. Pero no tenemos medio, pero tenemos lo más importante, que es un profesor con ganas de explicarlo, yo, y unos alumnos listísimos y maravillosos, vosotros. Pues con eso es suficiente. Mirad, este vídeo lo podéis ver cuando vosotros queráis. Eso significa que no salgáis bajo ningún concepto a comprar el pescado. Cuando tengáis que salir porque tengáis que comprar comida, entonces es cuando compráis el pescado para la disección, y entonces es cuando cuando hacéis vosotros la disección, ¿de acuerdo? Es cuando tengáis el ejemplar, no antes. Bien, estamos en precario totalmente, estoy con unos guantes que me quedan grandes, con un material totalmente impropio, pero vamos a verlo fenomenalmente. Pues Julia, si te acercas para acá, vamos a empezar estudiando. Aquí, enfócame aquí bien, enfócame aquí. Eso es. Perfecto, pues vamos con un flexor, a empezar a estudiar la anatomía externa. Mirad chicos, de esta práctica tenéis que mandarme algunas fotos vuestras diseccionando el pescado, de tres partes fundamentales que os las voy a decir ahora, y después me tenéis que hacer 3 esquemas. ¿De acuerdo? Que os voy a decir de qué va. Pero primero vamos a empezar estudiando la anatomía externa de un pez y sobre todo aplicando algunos conceptos que ya hemos visto en teoría, aplicarlo, me voy a quitar la gafa, aplicarlo bien a este ejemplar que tenemos delante. Mirad, desde el extremo anterior al posterior del animal, es decir, a lo largo de su eje principal, que es su eje longitudinal, vemos que estamos ante un animal de clara simetría bilateral, ¿de acuerdo? Si yo el animal lo corto por aquí, rack, en 2 mitades, obtengo una mitad de izquierda, que es la que viene hacia mí, y una mitad derecha, que es la que va hacia allá, animal típico de simetría bilateral. Pues este animal de simetría bilateral podemos establecer en su cuerpo 3 partes principales. En primer lugar tenemos la cabeza, que va desde el extremo anterior, no vale decir desde el pico de delante, no, desde el extremo anterior hasta el fin de esta estructura, que os las voy a levantar ahora mismo, que es el opérculo. ¿De acuerdo? El opérculo es una estructura móvil, como podéis comprobar, que tapa la cavidad branquial, donde se sitúan las branquias. Bien, ahora vamos a ver con detenimiento la cavidad branquial, pero por ahora desde el extremo anterior hasta
el opérculo, se establece el primer segmento longitudinal del animal, que es la cabeza. Después, el segundo segmento, mira, normalmente cuando hago esta práctica con vosotros los alumnos lo hago mucho más interactiva, es decir, os voy preguntando todo. Pero bueno, esto lo voy a alargar el rollo yo solo y ya está. La segunda parte sería el tronco. Muchos de vosotros equivocáis y me decís que el tronco iría desde el fin del opérculo hasta el extremo de la aleta caudal. Eso es incierto, ¿de acuerdo? El tronco va desde el final del opérculo hasta el ano. Aquí tenéis el ano, ¿de acuerdo? Este trozo sería el tronco. Y este trozo de aquí, es decir, desde el ano hasta el extremo posterior del animal, sería la cola. Veis que hay continuidad física entre el tronco y el pedúnculo de la cola. Eso lo vamos a estudiar ahora más adelante. Pero nos vamos a centrar en la primera parte, en la cabeza. Vamos a ver la cabeza y fijaos, ¿qué es lo que más nos llama la atención en la cabeza? Bueno, pues en primer lugar, en el extremo anterior está la boca. Fijaos que la boca es una boca bastante curiosa. Es una boca que si tenéis un jurel y cogéis de aquí, veis, cogéis de este extremo anterior de la boca y tiráis, ve que la boca se puede proyectar en un cono hacia adelante que favorecería la capacidad depredadora de estos animales porque haría efecto de presión negativa y por tanto aspiradora. Este no tiene esa posibilidad, pero sí que vais a pasar el dedo por la mandíbula tanto inferior como superior y os vais a dar cuenta de que está dentada, tiene dientes. Aquí tenéis una lengua. Fijaos que la lengua, a diferencia de nuestra lengua, no es una lengua carnosa, es una lengua rígida, es una lengua esquelética. ¿Qué significa esto? Pues significa que aunque los peces tuvieran la capacidad cerebral de establecer una comunicación oral mediante un lenguaje, no tendrían la capacidad de articular los sonidos como lo hacemos nosotros, porque lo hacemos básicamente a base de movimientos de la lengua. Muy bien, tampoco podrían porque no expulsan aire, como hacemos nosotros, porque no tienen pulmones, como bien sabéis. Muy bien, pues esta es la boca con su lengua y metéis los dedos y en este caso, en la parte posterior de la lengua vais a notar que raspa porque tiene dientes también la lengua y en el caso, si tenéis un jurel, en el jurel además por la faringe, por la parte aquí donde estoy dando en el techo de la boca, lo que llamaríamos el cielo de la boca, el techo de la cavidad bucal, en la parte dorsal de la cavidad bucal, habría también dientes, porque tiene dientes faríngeo. En este caso, no, en el caso de la caballa, no. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la boca y es muy interesante que ahora hagamos esto. Y es, a ver si puedes enfocar aquí, Julia, el interior de la boca. Fijaos cómo la boca comunica con, lo sacamos ahora por aquí, mirad cómo saco la pinza, comunica con la cavidad branquial. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estos animales, el agua le entra por la boca y va hacia las branquias, que son los órganos respiratorios, porque en las branquias es donde tiene lugar el intercambio gaseoso. Fijaos que ahora vamos a ver con más detenimiento la branquia cuando la saquemos, pero lo primero que quiero que observéis, haciendo otra vez la imagen que hemos visto antes, que es entre la boca y la cavidad branquial se dispone esta especie de espinas. ¿Os dais cuenta? ¿La veis bien? ¿Veis bien todas estas espinas? Bien, pues estas espinas, si ahora miráis mis manos, se disponen la del lado izquierdo y la del lado derecho, es decir, las pertenecientes a la branquia de la cavidad branquial izquierda y la cavidad branquial derecha, se entrecruzan de tal manera que cuando el animal va a respirar, lo que actúan es como un filtro, como un colador, de tal manera que a la cavidad branquial solamente entra agua y el material particulado, las partículas que puedan estar en suspensión o nadando en ese agua, se dirigen hacia el centro, es decir, hacia el tubo digestivo.
Esto es una cosa importantísima. Estas espinas que están en las branquias se llaman branquiespinas. Mira qué fácil, la espina de la branquiespina. Y son fundamentales porque ahora cuando estudiemos y saquemos la branquia, nos vamos a dar cuenta cómo están constituidas por un epitelio extraordinariamente fino y delicado. Estos animales son grandes nadadores. Si van nadando a velocidad y le van bombardeando las branquias, material particulado de todo tipo, este epitelio finísimo se rompería en nada y las branquias dejarían de ser funcionales. Por tanto, tiene que haber un filtro que el material particulado pase a un conducto diferente a la cámara branquial. Y de hecho pasa al tubo digestivo, al esófago, que está entre la cámara branquial izquierda y la derecha. Estaría por aquí en medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto, con respecto, todo esto está relacionado con la boca. Mira, sí que lo podemos ver muy bien aquí también. Mira, esto es lo que decía yo antes. Fijaos cómo si tiro de aquí, se puede ampliar bastante. En el caso del jurel es bestial. En el caso del jurel se saque un embudazo enorme que aumenta mucho la capacidad de la cámara bucal. Cuando este animal hace este movimiento de una manera brusca, lo que hace es genera una presión negativa en la cavidad bucal que actúa como una aspiradora. Entonces, además de la velocidad que lleva, la precisión de succión que hace el disparar rápidamente esta estructura de embudo que hacen las piezas esqueléticas de la cavidad bucal, unido a los dientes, pues le da una capacidad depredadora muy importante a este animal. ¿De acuerdo? Más cosas interesantes que podemos ver en la cabeza. Pues mirad los ojos. Los ojos nos llaman poderosamente la atención. Tenemos uno en el flanco derecho, otro en el flanco izquierdo. Y fijaos cómo los ojos, lo primero que nos llama la atención, porque tendemos a compararlo todo con nosotros y es normal. La visión antropocéntrica es la que tenemos desde pequeño y es normal. Fijaos que a diferencia nuestra son ojos que no tienen párpados. Están desprovistos de párpados. Sin embargo, fijaos con la pinza, lo que estoy cogiendo aquí. Esto el animal ahora está muerto, pero si el animal estuviera vivo, lo podríamos desplegar y taparía todo el ojo. Esto es lo que se llama la membrana nictitante. La membrana nictitante es una membrana transparente que protege al ojo cuando el animal va nadando a gran velocidad. Las caballas son escómbridos, son animales muy nadadores, pelágicos. Imaginad vosotros que vais en una moto a toda pastilla con los ojos abiertos. Pues no podríais soportar el bombardeo de partículas que os haría continuamente y os destrozaría el ojo. Pues lo mismo le pasa a los peces, con la diferencia de que en el agua hay mucha más partículas en suspensión que en el aire. Tiene que tener una estructura que proteja al ojo y es esta, la membrana nictitante, esta que es nictitante con N. Mirad, me he puesto aquí al lado unos folios para ir apuntando cosas. Membrana nictitante. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cositas que podemos ver en la cabeza. Mirad, en la cabeza, aquí es importante que enfoquemos muy bien y que alumbremos muy bien. A ver si los veo yo bien. Veo uno, pero no los otros. A ver, ¿dónde están los segundos? Aquí están los primeros. Mirad, estas dos puntas que estoy señalando con las puntas de la pinza son los orificios de entrada de agua a las cámaras nasales. Los orificios nasales anteriores. Y aquí están los orificios nasales posteriores. ¿Qué pasa? Que el agua entra por los orificios nasales anteriores, recorre el canal olfatorio y salen por los orificios nasales posteriores. Los canales olfatorios son eso, olfatorios, exclusivamente relacionados con la quimiorrecepción, es decir, la función de oler, pero no tienen absolutamente nada que ver con la función respiratoria. Nuestros orificios nasales, aparte de oler, nosotros también respiramos por la nariz, pero eso es una casualidad. Eso es una cosa que a posteriori, de una manera bastante azarosa,
La evolución nos ha conectado a los animales terrestres las fosas nasales con los conductos respiratorios. Pero en principio esto es exclusivo, y en los peces es así, exclusivamente olfatorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos contado ya todo lo que aparece así de interés en la cabeza. Todo lo que estamos haciendo ahora es anatomía externa. Estamos analizando al animal externamente. No hemos tocado todavía, no hemos empezado a cortar nada ni a romper nada. En el tronco, ¿qué nos llama la atención? Pues en primer lugar, fijaos cómo vemos aquí una línea que recorre todo el flanco del cuerpo, ¿de acuerdo? Por un lado y por otro. Esta línea que recorre los flancos, los lados, se llama línea lateral. Mirad qué fácil. Bien, pues la línea lateral conecta con una serie de poros sensoriales donde llegan unas terminaciones nerviosas. Esto se llama neuromastos, conecta con los neuromastos y en realidad lo que tienen es una capacidad enorme de detectar vibraciones del agua. ¿A qué sentido recuerda esto? Pues esperaría vuestra estupenda respuesta si estuviéramos en el laboratorio que me dijerais al oído y yo os diría, chicos listos, efectivamente, las vibraciones que captamos a través del medio, en nuestro caso, aéreo, no es ni más ni menos que las ondas sonoras. Así oímos, porque tenemos detectores de vibraciones que se transmiten por el medio aéreo. Bien, pues esto los peces lo tienen multiplicadísimo y a lo largo de todo el lateral. Por eso tienen esa enorme capacidad de detectar microvibraciones que le permiten, entre otras cosas, cuando veis las imágenes en los documentales de esos cardúmenes, de un montonazo de peces que van nadando simultáneamente y sincronizados con unas coreografías que tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo no chocan todos entre ellos? ¿Cómo mantienen esas distancias? Porque tienen una sensibilidad enorme producida o generada o procurada por la multitud de neuromastos que se alinean a lo largo de la línea lateral. ¿De acuerdo? Órgano, por tanto, en los peces, importantísimo, la línea lateral. Muy bien, después vais a ver cómo todo el cuerpo está recubierto por unas escamitas en este caso son muy pequeñas, en otros son más grandes, escamas de tipo cicloidea, porque esto es un pez moderno. Pensar, por ejemplo, en la escama tipo placoidea de los elamobranquios de los tiburones, que son muy rasposas, o en otro tipo de escamas ganoideas también. Bueno, eso ya lo veremos más detenidamente el año que viene, ¿de acuerdo? Pero de entrada el cuerpo está recubierto de escamas. Y fijaos otra cosa importante que nos aparece en el cuerpo, en el tronco de este animal. Fijaos las aletas. Aquí tenemos aletas. Aquí tenemos aletas. Aquí tenemos aletas. Y aquí tenemos aletas. Aquí tenemos aletas más pequeñas. Está un poco tiesa, tengo que decir que la caballa está un poco tiesa porque la compré ayer. Pero bueno, se ve todo bien. Mirad, estas aletas que veis aquí son aletas modernas que están formadas por radios espinosos, y este es el cuerpo del animal. Están formados por radios espinosos unidos entre sí por una membrana fina. Estos aletas son de tipo actinopterigia, es decir, aleta de radio espinoso. Y por eso este grupo de peces se llama los actinopterigios. Cuando estudiemos el año que viene la clasificación de los peces y hablemos de los actinopterigios, acordaros que eran peces con aletas de radio espinoso, en contraposición a los peces de aletas lobuladas, que serían los closopterigios. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Aletas. ¿Qué tipo de aletas hay? Mirad, hay dos tipos de aletas. Las aletas pareadas, que son las pectorales, que tenéis una aquí y otra aquí. ¿De acuerdo?
aletas pectorales, una izquierda y otra derecha, posteriores a la cabeza. Y las aletas pélvicas o pelvianas. Aletas pélvicas o pelvianas. Tanto las aletas pectorales como las aletas pélvicas o pelvianas son aletas pares o pareadas. Pero no son pares porque haya dos, porque puede haber dos aletas dorsales, como ahora veremos. Son aletas pareadas porque están unidas entre sí y el eje axial del animal mediante una cintura esquelética. Es decir, las aletas pectorales serían las homólogas y de donde han derivado los miembros anteriores de los vertebrados. Es decir, serían equivalentes, homólogas a nuestros brazos. Mientras que las aletas pélvicas o pelvianas, cuando se conquistó el medio terrestre, se transformaron en las patas posteriores. Serían las homólogas a nuestras piernas. Las aletas pectorales están unidas al eje axial mediante la cintura pectoral o cintura escapular, que en nuestro caso sería nuestra clavícula y nuestra escápula o omóplato, y la cintura pélvica o pelviana sería, y las aletas pélvicas o pelvianas estarían unidas al eje axial mediante la cintura pélvica, que sería la equivalente a nuestra cadera, ¿de acuerdo? Que ya lo estudiaremos a lo largo de la carrera, como nuestra cadera sería la fusión del íleon, el isquion y el pubis. Pero bueno, esa es otra clase. Pero viene muy bien adelantar estas cosas porque hace mucha ilusión ir cogiendo ideas e ir aprendiendo cosas. Bien, por tanto, aletas pectorales y aletas pélvicas o pelvianas son aletas pareadas. Este es un pez muy moderno. Por eso tiene las aletas pélvicas muy adelantadas. En un tiburón las tendríamos aquí a ambos lados del ano, porque originalmente están a ambos lados del ano. Y mientras que las aletas pectorales, este es un pez muy moderno porque las tiene muy dorsales, mientras que los tiburones la tendrían aquí, prácticamente donde están las aletas pélvicas ahora. O sea, la tendencia evolutiva ha sido a subir hacia la parte dorsal las aletas pectorales y adelantar hacia la parte anterior las aletas pélvicas. ¿Vale? Este es un pez muy moderno. Más aletas que ya no son pareadas. Las aletas dorsales están en la parte dorsal del animal. ¿De acuerdo? Cuando vemos que un tiburón va nadando hacia nosotros, que estamos en el colchón con el piececito taca taca y oímos la música tinton, 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 pues esa es la aleta dorsal, que puede haber una, dos o muchas, como tiene esta. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, detrás del ano, está la aleta anal. Ay, a ver si consigo sacar esto que está un poco tiesa. Bueno, aquí está, a ver si vuestro pescado está más fresquito porque esta está un poco amojamada, ¿vale? Y puede haber una o, como veis aquí, más de una. ¿De acuerdo? Muy bien, esto en relación al tronco, aunque ya la aleta anal y la segunda dorsal estarían ya en la cola, que empieza, hemos dicho, a nivel del ano. ¿De acuerdo? Que está aquí a nivel del ano. Tendríamos la cola, que estaría formada por el pedúnculo caudal, que es carnoso, muscular y en continuación con la musculatura del tronco, y la aleta caudal, que sería de tipo actinopterigio, igual que el resto de la aleta. Fijaos que en este caso está formada por dos lóbulos de igual tamaño, por eso se habla de aleta homocerca. Pensad, por ejemplo, en la aleta de los tiburones, que sería una aleta caudal heterocerca. Os voy a pintar más o menos cómo sería la aleta caudal de un tiburón. ¿De acuerdo? Tendría un lóbulo superior mucho más desarrollado que el lóbulo inferior. Y además la columna vertebral se metería por el lóbulo superior. Mientras que en los actinopterigios la columna vertebral llega hasta la base de la aleta. Pero ya los radios, por la zona de los radios, no se mete. ¿De acuerdo? Bien, pues con esta explicación básicamente hemos terminado la primera parte, que es la anatomía externa. Entonces yo voy a hacer aquí una parada en el vídeo
vamos a terminar este primer vídeo porque cuando terminéis este primer vídeo quiero que me hagáis el esquema antes de que empecéis a diseccionar el animal, que lo vamos a hacer inmediatamente. ¿Qué me tenéis que hacer? Me tenéis que hacer un esquema. Un esquema no es un dibujo artístico. Un esquema es un esquema donde estén todas las partes perfectamente señaladas, perfectamente rotuladas, con su flechita indicando lo que es, el animal perfectamente orientado, diciéndome cuál es la parte anterior, posterior, izquierdo, derecho, seccionado las partes que os hemos hablado y con un nombre en todas las estructuras que hemos dicho. Ya está. Con eso me considero feliz. Podéis abrirle la boca, cerrarle la boca, sacarle la lengua, todo lo que os dé la gana en relación a lo que hemos visto externamente. Entonces, aquí paramos el primer vídeo y os ponéis vosotros a hacer la disección, a hacer el esquema y a hacerme las fotos vuestras, que os hagan vuestros familiares un par de fotos con vuestro bicho, que yo vea que es verdad. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Primera paradita y espero que os esté gustando. Ya veréis qué chulo cuando empecemos a abrir esto por dentro. Un saludito y hasta dentro de un ratito.